Bien, ahora vamos a resolver ejercicios correspondientes a su segundo parcial. Aquí tenemos una serie de ejercicios que estamos viendo, que contiene una variedad de casos, ¿está bien? Y vamos a empezar. Y si no es suficiente, si nos da tiempo, tenemos otro más, ¿ya? Veamos. Ahora, vamos a empezar. Voy a hacer espacio para resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio que están viendo corresponde al tema de complejos. ¿Está bien? Veamos qué dice. Datos. Ya nos dan datos de la constante inestabilidad y el KPS del cloruro de plata. El problema dice, se tiene 20 mililitros de diamínplata, 0,1 molar. ¿Está bien? Y a dicha solución se le agrega, o 1 molar, a dicha solución se le agrega 5 mililitros de una solución de cloruro de sodio, 0,05 molar. Que estamos viendo acá, no sé si algunos asistieron a la oscilatura que es el primer parcial, si un dato tiene mezcla de dos volúmenes, porque esos dos se están mezclando, ¿qué proceso ocurre en medio de esa mezcla? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 20 ml, se agrega 5 ml, ¿qué está ocurriendo? Interpretando. Imaginemos un vaso de precipitado. En ese vaso tenemos 20 mililitros de diamín plata, nomenclatura. Tenemos diamín, de derecha a izquierda la nomenclatura, tenemos plata. Diamín también es el amoníaco, 2 moléculas de amoníaco unido a la plata y las cargas totales. En este caso basta con el +1 de plata. Ya, eso es lo que tenemos de concentración 1 molar. ¿Ya? Y se está agregando acá encima 5 mililitros de una solución de cloruro de sodio. 0,05 molar. ¿Qué está ocurriendo? Tengo 20 ml, agregamos 5. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Alguna idea? Dilución, correcto. Va a haber una dilución entre esa mezcla de volúmenes, va a haber un proceso de dilución. Primero, el volumen total. Teníamos 20, agregamos 5. Teóricamente los volúmenes no se pueden sumar, pero vamos a asumir que sí. Va a dar 25 mililitros de mezcla. ¿Está bien? En la cual tenemos que saber las nuevas concentraciones. Necesitamos calcular las nuevas concentraciones. 1, la nueva concentración de cloruro de sodio, porque ya no va a ser 0,05 molar, va a cambiar. Lo mismo para el complejo, no va a ser 1 molar, también va a cambiar. La nueva concentración de diamín plata. Van a cambiar. Ahora, recuerdan, dilución, ¿no ven? Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Las nuevas concentraciones están representadas por la concentración 2, que despejando, como queda, concentración 2 va a ser igual a todo lo que está a la izquierda de la ecuación, C1V1 dividido el nuevo volumen. Eso es lo que vamos a ocupar acá para calcular las nuevas concentraciones. Concentración y volumen inicial antes de la mezcla, eso significa el 1. Quiero del cloruro de sodio, su volumen inicial 5 ml, su concentración inicial 0,05. Concentración primero, 0,05 molar por su volumen, 5 ml. Listo, dividido el nuevo volumen. El nuevo volumen, producto de la mezcla, es 25 mililitros. Listo. ¿Cuánto da? Vayan calculando. Lo mismo para el complejo. Volumen y concentración inicial
Concentración 1 es 1 molar por 20 mililitros, volumen 1, sobre el nuevo volumen, 25 mililitros. ¿Cuánto da? El primero 0,01. 0,01 molar. El segundo, 0,8. 0,8 molar. Muy bien. Ya. Ahora, son las nuevas concentraciones que tenemos de estos dos al mezclar. Ahora, con esos datos que tenemos, vamos a empezar recién a hacer los cálculos. El problema que decía, ¿será posible que precipite el cloruro de plata? ¿Qué vamos a hacer? Primero, nos está preguntando si va a precipitar o no el cloruro de plata. El cloruro de plata es este compuesto, ¿no ven? ¿Cómo nosotros sabemos si un compuesto va a precipitar o no? ¿Qué se ocupa? ¿Precipita o no precipita? ¿Qué se ocupa? La Q. La Q. Y para calcular la Q, ¿qué se requiere? Hacer disociación de ese compuesto que nos está preguntando si va a precipitar o no, ¿no ven? Veamos. Si quiero calcular la Q para luego hacer una comparación, el cloruro de plata, que es el compuesto que se va a formar en esta mezcla, se disocia en plata más cloruro. Ahora, voy a ocupar la Q. Algunos lo llaman Q, algunos lo llaman QPS, ya depende de cómo les están enseñando, ¿ya? Pero todo siempre va a ser lo mismo, concentración de solo los productos, ya que el reactivo, normalmente eso es un KPS, una constante, normalmente el reactivo acá es sólido, no se va a incluir. Solo los productos tenemos plata por concentración de cloruro. Ahora, cuando ustedes calculen la Q, no despejen nada, dedíquense a buscar las dos concentraciones que están viendo acá. ¿Está bien? Veamos. Primero, necesito plata. Concentración de plata. Tengo por acá concentración de plata. Solo ocupamos las nuevas concentraciones. ¿Hay concentración de plata en estas nuevas concentraciones? Hay plata, si se fijan, hay plata, pero en forma de complejo. No puedo reemplazar directamente. ¿Está bien? Así que hay que hacer un procedimiento aparte para nosotros, a partir de esta concentración del complejo, hallar la concentración de plata, para empezar. ¿Qué más? ¿Hay concentración de cloruro? ¿Está acá? Hay, Cloruro. Hay. Pero está como cloruro de sodio, ¿no ven? Sí. ¿Cierto? Igual hay que aplicar un método para descomponerlo y demás. ¿Está bien? Empecemos con la parte de plata. ¿Está bien? El complejo contiene plata, así que de ahí vamos a sacar. Lo voy a hacer de color negro. Ahora, empezamos escribiendo el complejo. Diamín plata. Este complejo, cuando se disocia, forma plata más 2 amoníaco. ¿Está bien? Ahora, y ustedes saben que el equilibrio de un complejo, ya directamente, vamos a detallar, siempre para que se obtenga la concentración del complejo, se le resta X cantidad, y esa X cantidad pasa acá y aquí también, pero como son 2 amoníaco, pasa como 2X, ese es el equilibrio. Ahora, viendo este equilibrio, fíjense, la concentración de plata representa X. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hallar X? Hay que ocupar la constante de equilibrio de este complejo, que como es un complejo se llama constante de inestabilidad. Por algo no los dan.
Una constante de inestabilidad es concentración de productos sobre reactivos. A ver, ¿qué tenemos como producto? Plata por concentración de amoníaco, y recuerden, el coeficiente se vuelve su exponente, dividido la concentración de reactivo, que es el complejo que está a la izquierda, concentración de diamín plata. Ese de ahí. Listo. Reemplazamos las variables que vemos en el equilibrio y empezamos con el despeje. Plata representa X por amoníaco. En el equilibrio se representa como 2X, pero al cuadrado. Todo dividido la concentración del complejo, que es C menos X. Y recuerden, un equilibrio, para no convertir esto en una ecuación cuadrática, que tal vez lo vieron en inorgánica, normalmente, para simplificar un poco eso, que no altera tanto el ejercicio por si acaso, asumimos que si X está restando, se haga cero. ¿Está bien? Y así se simplifica la ecuación. Veamos. Constante de inestabilidad. 2 al cuadrado es 4. Esto sale como X al cuadrado por X al cubo, dividido solo la concentración. Y aquí tenemos la expresión de la constante de inestabilidad para este complejo ya simplificado, y de acá podemos hallar lo que estábamos buscando. ¿Qué es lo que buscábamos acá? La concentración de plata, que representa en esta ecuación la X. Vamos a despejar. Despejando X, ¿cómo queda? A ver, quiero despejar X. Directo. Se empieza con lo que ya está a la izquierda. ¿Está bien? Constante de inestabilidad. Me está estorbando aquí debajo la concentración. Si quiero despejar X, está dividiendo. Esa concentración pasa a multiplicar. El 4 también estorba. Está multiplicando a la X. Está multiplicando. Pasa a dividir. Y el exponente pasa al otro lado como raíz del mismo valor, raíz cúbica. Si fuese 8, raíz 8. ¿Está bien? Así. Ya está. Y ahora solo a reemplazar raíz cúbica de la constante de inestabilidad, que está acá, 6,8 por 10 a la menos 8. Por la concentración del complejo ya diluida, 0,8 molar. Dividido 4. ¿Cuánto da todo eso? 2,39 por 10 a la menos 3. Muy bien. Listo. Esa es la concentración de plata. 2,39 por 10 a la menos 3 molar. ¿Ya? Ya tenemos, vayamos reemplazando lo que se pueda. Q o QPS es igual a la concentración de plata, 2,39 por 10 a la menos 3. Por la concentración de cloruro. Ahora, la concentración de cloruro, ¿cómo lo vamos a hallar? Tenemos cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ya lo conocen, es una sal neutra. Significa que esto se va a disociar totalmente. En otras palabras, si yo tengo cloruro de sodio, es lo mismo que decir solo concentración de cloruro, que va a ser la misma por si acaso, al disociarse. ¿Está bien? O también es lo mismo que decir 0,01 molar de ion sodio. Es lo mismo. ¿Está bien? Ya que esto teóricamente al disociarse se va a disociar totalmente. La concentración en forma de cloruro de sodio, que es 0,1 molar, pasa en la misma proporción a ambos lados. Incluso lo podemos ver como una reacción.
cloruro de sodio se disocia en sodio más cloruro, que estequiométricamente viéndolo está igualado, ¿no ve? 1, 1, 1. Si aquí es 1 molar o 1 mol de sodio, es lo mismo que decir de cloruro de sodio, es lo mismo que decir 1 mol de sodio y 1 mol de cloro, ¿no ve? O lo mismo que decir 0,8 mol, 0,8 mol, 0,8 mol. Espero se haya entendido. En este caso, para el cloruro, es la misma concentración que estamos viendo del cloruro de sodio. Ya. Entonces, esto es cloruro directamente 0,01. Multipliquen, ¿cuánto da? 2,39 por 10 a la menos 5. 2,39 por 10 a la menos 5. Listo. Ahora, una vez tengan la Q que tienen que hacer, comparar con el KPS, en este caso de cloruro de plata. Su KPS es igual a 1,5 por 10 a la menos 8. ¿Quién es mayor y quién es menor? Q o KPS, ¿quién es mayor? Q. La Q. Exacto. El exponente negativo que estamos viendo ahí como notación científica significa la cantidad de ceros que tiene este 2,39 por delante. Hay 0,00005 ceros. En cambio, este tiene 8 ceros. Mientras menos ceros tenga, mayor es su valor. ¿No ven? Así. Entonces, Q, lo voy a escribir acá de forma general, es mayor al KPS. ¿Y qué saben ustedes si Q es mayor al KPS? ¿Hay o no hay precipitado? Hay precipitado. Entonces, como respuesta, vamos a poner, ¿qué es lo que decía el problema? ¿Será posible que precipite el cloruro de plata? Entonces, vamos a responder si es posible la precipitación del cloruro. Listo. Nada más. Así se resuelve. Ya. Si hay dudas pueden hablar. Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ya, para pulir vamos a hacer uno idéntico igual. ¿Está bien? Otro ejemplo dice, se mezcla 200 mililitros del complejo hexaciano de hierro 3 de concentración 0,2 molar con 250 mililitros de solución de yoduro de potasio 0,3 molar. Demostrar si es posible teóricamente formar el hidróxido férrico. Interpretemos datos. Ya nos dan constante, inestabilidad y KPS. Imaginemos, tenemos un recipiente, puede ser un vaso, un matraz, lo que sea, en la cual acá tenemos 200 mililitros del complejo hexaciano de hierro 3. Recuerden, para formar un complejo, para formularlo, se inicia de derecha a izquierda. Tenemos al hierro, Fe de valencia 3, ya lo están viendo, el 3 en romano. Hexaciano, el ciano es carbono, nitrógeno con carga de -1, ¿no ven? Pero son 6 cargas totales. Si el hierro era +3, porque aquí lo decía, y el cianuro es -1, pero son 6 cianuros.
total menos 6. ¿Cuánto es la carga total? Va 3. Menos 3. Menos 3. ¿Está bien? La resta de más 3 con menos 6 dio menos 3. ¿No ven? Ahí está. Tenemos 200 mililitros de ese complejo, de concentración 0,2 molar. Y se mezcla, porque el problema decía que se está mezclando, con 200 mililitros de solución de yoduro de potasio. Esto se está mezclando con, imagino otro recipiente, 250 mililitros de solución de yoduro de potasio. Ese de ahí, de concentración 0,3 molar. Y el problema dice demostrar si es posible teóricamente formar el hidróxido férrico. Es una mezcla. ¿Hay dilución? ¿O no hay dilución? Sí. Sí hay dilución, a ver, hay dos volúmenes que se están mezclando, dos volúmenes o más que se mezclen, siempre es dilución. 200 más 250, teóricamente va a ser 450 mililitros como nuevo volumen. Como está aumentando el volumen, va a haber dilución, calculamos las nuevas concentraciones. Empezamos por la concentración del yoduro de potasio y luego por la concentración, por este primero, luego por este, no el orden no importa. Y luego el complejo hexaciano de hierro 3. Nuevas concentraciones. Yoduro de potasio, concentración inicial 0,3 molar. Por su volumen inicial 250 mililitros. Dividido el nuevo volumen 450. Lo mismo para el complejo, concentración inicial 0,2 molar por 200 mililitros dividido 450. ¿Cuánto da? El primero 0,167. ¿Y el segundo? 0,09. 0,0. 8. 8. Ya. Si coinciden, está bien. ¿Ya? 0,08. Ahora sí. Y el problema dice lo mismo que hace rato, ¿no ves? Solo que ahora es demostrar si se forma el hidróxido férrico. ¿Ya? ¿Qué se va a ocupar? Nuevamente la Q. Porque nos pregunta si va a haber o no, ¿no ves? Si es posible, entonces puede que sí, puede que no. Siempre se ocupa la Q. Hidróxido férrico es ese de ahí. Al disociar, se separa en hierro más 3 más 3 oxidrilo. Ya estuvo. Ocupamos la Q. Recuerden, es solo concentración de producto. Hierro más 3 por la concentración de oxidrilo, pero como tiene coeficiente, ese viene como exponente. Y no se despeja nada, dedíquense a buscar estos dos, ¿está bien? Requiero concentración de hierro, ion férrico. ¿De dónde lo obtengo? Necesito hierro. Del complejo. ¿A ver? Lo mismo que hace rato. Disociamos el complejo, hacemos su equilibrio. Se disocia en ion férrico más 6 cianuro.
Su equilibrio siempre va a quedar igual, C menos X, X, pero acompañado acá del coeficiente 6. Ya estuvo. Ahora, constante de equilibrio llamado constante de inestabilidad en este complejo es igual a la concentración de producto. Tenemos como producto hierro más 3 por cianuro elevado a su coeficiente a la sexta dividido la concentración del complejo. Ahí está, como hace rato, de la misma forma, solo que ahora el número no me está cambiando, ¿no ven? Veamos. Que reemplazando constante de inestabilidad, hierro representa X en el equilibrio por el cianuro, que se representa en el equilibrio como 6X, elevado a la sexta, dividido C menos X, que X, ya saben, si va a restar, asuman que es 0, dando como expresión final, ¿cuánto es 6 elevado a la sexta? Creo que es un número grande. Es 46.656. ¿Así? No les escuché bien. 56, no 46. Ahí. Sí, 56. 46.656. Ya, bien. Listo. 6 a la sexta da este valor. Ahora, esto sale como X a la sexta. Por X se suman los exponentes. 1 más 6, 7, X a la séptima. Dividido la concentración. Y no se olviden, estamos buscando X porque X representa al ion férrico que estábamos buscando para calcular la Q. Despejando X. Ahora, ¿cómo va a quedar despejado? Siempre inicien con lo que está acá. Constante de inestabilidad por esto que divide, que pasa a multiplicar, dividido por esto que multiplicaba, 46.656. El exponente 7 pasa como raíz séptima. ¿Sí? Raíz séptima de constante de inestabilidad, que lo tenemos acá, 1 por 10 a la menos 36 por la concentración del complejo, era del complejo 008 dividido 46.656. ¿Cuánto da? .08 por 10 a la menos 6. Molar. Listo, esa es la concentración del ion férrico. Y eso viene acá. Vayamos reemplazando. La Q es igual a la concentración de hierro, 1,08 por 10 a la menos 6. Por la concentración de oxidrilo. ¿Cómo obtenemos oxidrilo? ¿Tenemos oxidrilo por acá? Hace rato era fácil, ¿no ven? Decía cloruro. Ya teníamos cloruro. Pero ahora no. Ahora pide concentración de oxidrilo. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo obtenemos oxidrilo? Disociando la sal, yoduro de potasio. Exacto, muy bien. Cuando ustedes vean en una expresión de una constante, o en este caso la Q, que pida oxidrilo, este siempre se obtiene mediante cálculos de pH. ¿Está bien?
¿Cuál es el compuesto más relacionado con temas de pH? Este no, este es parte de complejos, ¿no ven? Tiene que ser este de acá, yoduro de potasio. Yoduro de potasio es un ácido, es una base, es una sal, ¿qué es? Metal, no metal, eso es una sal. ¿Está bien? Ahora, para hacerlo más fácil, ¿hay constante de acidez o constante de basicidad por acá? Que mencione al menos a uno de estos, a potasio o al yodo. No. No, ¿no ve? No hay. Si esa sal no tiene constante, siempre va a ser sal neutra. ¿Está bien? Es una sal neutra. ¿Cuánto es el pH de una sal neutra? 7. 7. Pero estamos buscando pH, ¿no? Estamos buscando oxidrilo. ¿Qué es lo más relacionado con oxidrilo? ¿pH o pOH? pH. pOH. pOH. Recuerden, si ya tengo un potencial, puedo transformarlo al otro solo restando ese valor con 14, ¿no ven? 14 menos el potencial que ya tenemos, 7, va a dar 7. Da un pOH de 7. 7, ya. Ahora, ¿cómo transformamos el potencial a concentración? Si un potencial se obtiene con menos logaritmo, su inversa, que es calcular concentración, se obtiene con antilogaritmo. ¿No ven? Antilogaritmo de menos este potencial que corresponde al oxidrilo, de menos 7, va a ser la concentración de oxidrilo. ¿Cuánto da? 1 por 10 a la menos 7. Y ese valor viene acá. Ya estuvo. ¿Cuánto da el valor de Q? 1 por 8 a la menos 27. 1,8. Por 10 a la menos 27. ¿Sí? O 1,08. 0,8. 0,8. ¿Ya? 1,08 por 10 a la menos 27. A Ese la valor menos 13, comparamos. sí. 13, no. Recuerde, está elevado al cubo. Sí, sí. ¿Ya? KPS. El KPS era igual a, aquí está, 1,5 por 10 a la menos 33. ¿Quién es mayor, el menos 27 o el menos 33? Menos 27. Menos La 27. Q. Exacto. Q es mayor al KPS. Así, esta es la conclusión final. Entonces, si hay precipitado de hidróxido férrico, que eso es lo que preguntaba. Nada más. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí. Ahora, otros detalles que pueden haber en este tipo de casos. Por caso, este es el caso de complejo que se llama de complejo a precipitado. No sé qué número será el caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Recuerden, los exámenes cambian constantemente, ¿no? Puede que en los datos a ustedes no les dé directamente concentración molar. ¿Qué les puede dar? Digamos, en vez de ser molar, les puede decir 1,2% masa volumen.
10 partes por millón. ¿Qué tienen que hacer antes de calcular nuevas concentraciones? Transformar, exacto, convertir o transformar el tipo de concentración que les haya dado siempre a molar. Siempre. ¿Está bien? Si ustedes ven en datos concentraciones que no sea molar, lo primero que deben hacer es transformarlos a molar antes de continuar con los cálculos. ¿Está bien? O puede ser lo mismo. Hubiese dicho acá se mezclan en vez de dar concentración. A ver, ignoren lo de amarillo ahora. Ignoren lo de amarillo. En vez de darles concentración, les hubiese dicho se tiene 2 gramos de complejo, digamos, en 20 ml. Y se le añade 2 gramos que están en 5 ml. ¿Qué harían? Igual, calcular la concentración. Recuerden, esto primero se transforma en mol. Esos moles están en 5 ml. Los 5 ml lo llevan a 1000, ¿no ven? Así, lo mismo acá. Y eso ya es molar. Puede ocurrir de todo. Ya, así que tienen que saber que toda concentración o todo cálculo que aquí van a ver en específico en este parcial debe ser en molar. ¿Está bien? Molar. Si una expresión pide oxidrilo, siempre se obtiene en base a cálculos de pH. ¿Ya? Ahora sí, siguiente ejemplo. Estaban comentando igual que va a entrar hidróxidos, ¿no ven? Sí. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ejercicio 2. Determinar si es posible separar a pH controlado los hidróxidos de cobre e hidróxido férrico. ¿Está bien? Si ambos se encuentran en medio de una solución que contiene este compuesto de tal concentración con este otro compuesto de tal concentración. Imaginemos un recipiente en donde se encuentran los dos hidróxidos, hidróxido de cobre, o también llamado hidróxido cúprico, y hidróxido férrico. Tenemos esto en un recipiente. Ambos se encuentran, por eso los dibujé todo en un solo recipiente, ambos se encuentran en medio de una solución. No nos dice el volumen, pero esa solución contiene dos cosas. Concentración de ortofosfato monoácido. Nos dice de qué. Normalmente es de sodio, de potasio, ¿ya? De sodio, digamos. Ya, ¿cómo se inicia a formular el compuesto? Nomenclatura, siempre de derecha a izquierda. Tenemos sodio. Sodio, dice monoácido, un solo hidrógeno, un solo hidrógeno. Ortofosfato es el fósforo y oxígeno 4. Y el fosfato siempre tiene carga de -3. Una carga se anula con el hidrógeno, pasa a -2. Y el sodio tiene que anular estos dos negativos. Para eso se requiere 2 sodios, que igual ya deben conocer este compuesto. Ese es el ortofosfato monoácido de sodio o de potasio no especificado. ¿Ya? De concentración 0,1 molar. Y ortofosfato de sodio. Nos dan también la concentración. Sodio. Y no dice ácido, diácido ni nada. Solo dice ortofosfato. Es fósforo y oxígeno 4. Que de la misma forma tiene -3. Y como no hay hidrógenos presentes, el sodio va a tener que neutralizar los 3 negativos
con 3 sodios. Y ya estuvo. De concentración 0,1 molar igual. Ahí está. Ya. Nos dicen realizar las gráficas correspondientes y dar respuesta a la pregunta. ¿A qué gráfica se refiere? ¿Cuál es el tema que les pide realizar gráfica? Hidróxido. No. ¿Cómo se llama el tema en general? Precipitación y acidez. Esa es la gráfica subvariable, ¿ya? El tema, cuando dice realizar gráfica, el único tema donde se realiza gráfica así detallada es precipitación y acidez. Esa gráfica que ustedes han visto. Y lo que dijo su compañero, esa gráfica es la relación del pH versus solubilidad. ¿No ven? Eso. Ahora, aquí en la solubilidad solo participan 2 valores. ¿No ven? 2 valores críticos de solubilidad, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5. Recuerden, 10 a la menos 2 es cuando cualquier compuesto empieza a precipitar y 10 a la menos 5 es cuando cualquier compuesto generalmente termina de precipitar. Si esto nosotros lo ocupamos en estos hidróxidos de acá, su resultado en algún momento nos va a generar un pH. Lo mismo acá, nos va a generar otro pH y al final esto va a formar una curva y vamos a ver el comportamiento de tal hidróxido cuando empieza a precipitar y cuando termina de precipitar. La pregunta es, ¿cómo calculo el pH ocupando estos 2 valores críticos si tenemos hidróxido? ¿Cómo calculamos el pH? La gráfica mínimo tiene esto, ¿está bien? Los valores críticos de solubilidad. Ahora, si nos pide saber el comportamiento de hidróxido, el pH que vamos a tener por acá se obtiene directamente disociando esos 2 hidróxidos. ¿Está bien? Si hubiesen sido sales comunes, que eso es lo que vieron en su primer parcial, se calculaba el pH con fórmula. ¿Lo ven? Raíz cuadrada, solubilidad al cuadrado y demás. ¿Ya? Aquí ya olvídense de esa fórmula porque van a ser hidróxido lo que va a entrar. Ahora, estos pH, recuerden, se va a obtener disociando los hidróxidos. Hidróxido cúprico y también disociando el hidróxido férrico. ¿Está bien? Disociemos. El cobre en medio acuoso se separa en cobre más 2 más oxidrilo. Son 2 oxidrilos, el índice se convierte en coeficiente. Lo mismo por acá, el hidróxido férrico se disocia en hierro más 3 oxidrilo. Ahora, aquí no estamos queriendo saber si va a precipitar o no. El problema decía si es posible separar. ¿No ven? No vamos a ocupar la Q. Directamente KPS. KPS. ¿Está bien? ¿Y a qué es igual el KPS? Igual, solo producto. Concentración de cobre por concentración de OH. Al cuadrado en este caso. Y en este lado, concentración de ion férrico por concentración de OH. Al cubo. ¿Ya? Así.
¿Y cuál de estas expresiones, fíjense, es lo más relacionado con cálculos de pH? ¿KPS, el metal o el oxidrilo? ¿Qué es Oxidrilo. más relacionado con cálculos de pH? Oxidrilo. ¿No ven? Y fíjense, hace rato hicimos algo así. El oxidrilo normalmente se obtiene mediante cálculos de pH. Vamos a hacer lo inverso de esto de acá. Calculando el oxidrilo, vamos a calcular el pH. ¿Está bien? Así se hace en hidróxido. Se disocia el hidróxido y para calcular el pH se despeja oxidrilo. Despejando oxidrilo, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo queda despejado la concentración de oxidrilo? Siempre inicien con lo que tienen al otro lado, KPS. Me estorba la concentración del metal. Está multiplicando, pasa a dividir, concentración de cobre 2. El oxidrilo tiene exponente cuadrado, significa que pasa al otro lado como raíz cuadrada. Lo mismo hagamos acá, quiero oxidrilo. Lo que está al otro lado es KPS. Lo que está multiplicando oxidrilo es hierro, va a pasar a dividir. Y el oxidrilo está al cubo. Pasa como raíz cúbica. Ya estuvo. Y solo hay que reemplazar. KPS ya está en tabla. Los datos. Veamos. KPS del hidróxido de cobre o cúprico. Lo tenemos acá, está en medio. Es 3,2 por 10 a la menos 5. Sobre la concentración de cobre. Tenemos cobre en datos. No ven. No hay cobre. No sabemos cuánto es la concentración de cobre. ¿Qué vamos a hacer? En ese espacio donde están viendo el cobre, van a empezar a reemplazar la solubilidad. ¿Está bien? Quiero reemplazar la solubilidad que estamos viendo acá. Cuando empieza a precipitar. ¿Cuánto vale la concentración? 10 a la menos 2. Eso tienen que hacer, reemplazar nomás los valores críticos donde pide el metal. ¿Cuánto da? Solo se reemplaza la solubilidad y ya. ¿Cómo? Solo se No le escuché. reemplaza el 10, Sí. 10 a la, Solo se reemplaza ese y la también... solubilidad ahí. ¿Cómo? No le escuché bien. Solo ese 10 a la menos 2 se reemplaza, le digo. Sí, los dos valores. Cuando empieza, 10 a la menos 2. Y vamos a repetir lo mismo cuando termina de precipitar, 10 a la menos 5. Los dos valores. ¿Está bien? Oh. Siempre. En los hidróxidos, los metales de entrada no van a tener ustedes las concentraciones, así que esos metales los reemplazan con los valores de solubilidad cuando empieza y cuando termina de precipitar. ¿Está bien? Así. Empezamos con 10 a la menos 2. ¿Cuánto da? 0,0. 0.06. Listo. Recuerden, hablamos de concentraciones, tienen que ser molar. Ya. Con oxidrilo, ¿qué se obtiene? ¿pH o pOH? pOH. pOH. Correcto. Recuerden, un potencial se obtiene con menos logaritmo. ¿No ven? En este caso, de este valor, 0,056. ¿Cuánto da?
1,25. Listo. Ahora, recuerden, estamos buscando pH. Lo transformamos a pH, resten 14 menos 1,25, eso da 75. 12,75. Y repiten el mismo procedimiento cuando termina de precipitar. Lo mismo, vamos a calcular la concentración de oxidrilo, que es igual a la raíz cuadrada del KPS, que era el mismo valor. Eso no va a cambiar. 3,2 por 10 a la menos 5. Dividido, y ahora aquí cambia. Hace rato reemplazamos en el metal la solubilidad 10 a la menos 2, porque era cuando empezaba a precipitar. Y ahora 10 a la menos 5. ¿Cuánto da? 1,79. 1,79. Nada más. 78,8 decía. Ya está bien, 79. Ahora, ¿cuánto es el potencial? Menos logaritmo de 1,79. Va a dar negativo tal vez. Sí, menos 0,25. Menos 0,25. Ya. Ahora, transformando eso a pH, ¿cuánto da? Resten 14 menos el pOH, que es menos 0,25. Da 14,25. En otras palabras, va a aumentar. Exacto, 14,25. Listo, no se preocupen si se pasa. ¿Ya? Ya. Ahora, grafiquemos esta parte. Cuando empieza a precipitar 10 a la menos 2, el valor del pH del hidróxido de cobre es 12,75. Aquí digamos que es 7 y aquí digamos que es 14. 12 más o menos pongamos por acá y 12,75 por acá. ¿Está bien? Conectamos con el 10 a la menos 2 y a este punto es cuando empieza a precipitar el hidróxido de cobre. Luego dio 14,25 más o menos por acá, cuando terminaba de precipitar. Conectamos los dos puntos, ahí está, la intersección, y hacemos la curva. Ahí está, esa es la curva de precipitación del hidróxido cúprico. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ese es el primero. Cuando empieza el 10 a la menos 2, dio un pH de 12, solo conectamos esos dos valores. Lo mismo que cuando termina. ¿Está bien? Esto es 1, eran 2. Hacemos lo mismo ahora con el hidróxido férrico. ¿Está bien? Calculamos el pH cuando empieza a precipitar y luego cuando termina de precipitar. Siguiendo esta expresión. Concentración de oxidrilo es igual a la raíz cúbica del KPS del hidróxido férrico, que es este de acá, 4,9 por 10 a la menos 16, dividido 10 a la menos 2, que es cuando empieza a precipitar. ¿Cuánto da? 3,66 por 10 a la menos 5. Listo. Con oxidrilo se obtiene pOH, que es menos logaritmo
de 3,66 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto da? Empieza con 4. Me adelanto al otro procedimiento. 4,43. Listo. Y transformándolo a pH, 14 menos esto. 9,57. Ups, mi lápiz está fallando. 9,57. Ya. Ahora lo mismo cuando termina de precipitar. Mismo procedimiento. Raíz cúbica, KPS, 4,9 por 10 a la menos 16, dividido 10 a la menos 5. ¿Cuánto da? 3,76 por 10 a la menos 4. 76. 66. Ya. 66. 66. Ya. Y eso da un, reemplazando para el menos logaritmo, da un pOH de 3,43. Sí, bien. Que transformándolo a pH, esto va a dar ¿cuánto? 10,57. Listo. Ya estuvo. Vamos a graficar. Cuando empieza a precipitar el hidróxido férrico, su pH es 9,57. 9 más o menos, digamos que está por acá. Y 10 por acá. 9,57 está casi en la mitad. Y ahí es cuando empieza a precipitar. Y luego, cuando termina de precipitar, es 10,57. ¿No ven? Más o menos por acá que está el 11. Por ahí. Y 10,57 por acá. Ahí. Hacemos la curva. Ya está. Ponemos los límites. Ya estuvo. Esa es la curva de precipitación del hidróxido férrico. Ahora, no acaba ahí. Lo único que hemos hecho con esto, por si acaso, es cuándo empieza y cuándo termina de precipitar los dos compuestos. No tenemos la respuesta a la pregunta. El problema decía determinar si es posible separar. Lo único que sabemos es que cuándo empieza y cuándo termina de precipitar. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros vamos a determinar si es posible separar a pH controlado? Utilizando el pH en donde ambos se encuentran. Estos dos hidróxidos se encuentran en medio de esta solución que contiene dos compuestos. Dos compuestos en una mezcla es una solución tampón, ¿qué dicen? Sí. Sí, ¿no ves? Tenemos el ácido y su conjugado. Es un tampón. ¿Está bien? Estos dos forman una solución tampón. Y un tampón, recuerden, tiene un pH. Y ese pH que nosotros vamos a calcular nos va a ayudar a dar con la respuesta. ¿Está bien? No hay división, no hay volúmenes. Entonces, ocupamos directamente esta concentración. Veamos. Recuerden, si es un tampón, el pH se calcula con menos logaritmo
de la constante de acidez más logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Si es un tampón. Reemplazando lo que se pueda, el pH es igual a menos logaritmo de una constante de acidez. Busquemos constante de acidez de este compuesto que contiene fósforo. Ácido fosfórico, constante 1, este valor. Constante 2, este valor. Tiene 3 constantes. ¿Qué constante reemplazamos acá? No se juega al azar. ¿Cuál de las 3 constantes vamos a reemplazar? A ver, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para saber qué constante reemplazar? Se Disociar. disocia el compuesto a quien le pertenece las 3 constantes. Primer paso. Ácido fosfórico o ácido ortofosfórico es lo mismo, H3PO4. Este al disociarse en medio acuoso pierde un protón que lo va a donar al agua. Gana carga negativa, el protón se va al agua formando hidróneo. Hidrógeno. Exacto. Como es la primera disociación partiendo del compuesto original, aquí se forma una constante de acidez llamada 1. Segunda disociación se parte del producto. Se vuelve a disociar. Se le quita otro hidrógeno. Ahora va a ser de esta forma. Y va aumentando cargas. Ahora son 2 negativos más hidrógeno. Segunda disociación se llama constante 2. Volvemos a ocupar el producto porque aún se puede disociar. Tiene un hidrógeno más. Le agregamos agua. Reacción reversible. Tiene un hidrógeno, se va al agua, ya lo pierde totalmente. Solo queda como fosfato más hidrógeno. Tercera disociación, constante 3. Esa es la disociación del ácido fosfórico. Con esa disociación, ¿cómo vamos a saber qué constante vamos a ocupar? Solo enfóquense en esto. Busquen el fosfato monoácido y el fosfato en una sola reacción. Empezamos con el primero. Fosfato monoácido es este de acá, ¿no ven? Sí. Pero a la vez está acá. ¿Cuál de las 2 constantes será? El siguiente lo va a definir. El fosfato. Sin hidrógeno. Es el último. ¿No ven? ¿Qué constante se ocupa? La reacción completa está acá. Porque están los 2 presentes. La constante 3. ¿Así? Este está presente en el tampón y este también. Entonces ocupa la constante número 3. Que reemplazando, constante 3 es 4,9 por 10 a la menos 13. Más logaritmo de la concentración de la base sobre el ácido. Ahorita son iguales las concentraciones, no hay problema. Yo puedo reemplazar y reemplazar, no hay diferencia. 0,1, 0,1. Pero ¿qué pasa si hubiesen sido diferentes? ¿Cuál es el ácido y cuál es la base? Entre estos 2. El que tiene hidrógeno sería el ácido. Exacto, mientras más hidrógenos tenga, más ácido es. Este tiene solo un hidrógeno, aquí no hay. El que tiene más es este, por lo tanto ese es el ácido, y el que no tiene es la base. Así, ¿está bien? Supongamos un caso, porque esto puede cambiar. Digamos que aquí hay 2 hidrógenos. ¿Cuál es ácido? El segundo. El bajo, ¿no ves? Tiene 2 hidrógenos, este es el ácido, y este solo tiene un hidrógeno, este es la base. Así, suponiendo ese caso. ¿Está bien?
Regla principal, mientras más hidrógenos tenga, más ácido es. Ácido base. Como son iguales, no se va a ver la diferencia al reemplazar. ¿Cuánto da? No. 12, 12,30. 30. Listo. Ese es el pH en donde, fíjense, 12,30. Ese es el pH en donde ambos se encuentran. Lo ubicamos en la gráfica. 12,30. Recuerden, este punto era 12,75, ¿no ven? 12,30 está un poco más antes. Lo voy a colocar de este color. Ahí. Por ahí. Ese es el pH 12,30. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo vamos a responder? A ver. ¿Cómo vamos a responder acá? El problema dice determinar si es posible separar a pH controlado. Fíjense, voy a hacer una pequeña curva acá. Si ese pH que acabamos de calcular hubiese recaído después de las dos gráficas o antes de las dos gráficas, se dice que no es posible separar a pH controlado. ¿Se entiende? Si recae antes de las dos gráficas o después de las dos gráficas, no es posible separar. ¿Está bien? En ese caso sería no es posible. Pero si el pH hubiese recaído en medio de las dos gráficas, en medio, sí es posible separar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Fíjense, tenemos dos curvas. El pH justamente cayó en medio de las dos curvas. ¿Se puede separar? Sí. Sí, esa es la respuesta. Sí es posible separar a pH controlado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hubiese pasado si el pH hubiese caído por acá? ¿Es posible separar? No. Porque No, estaba no es fuera. posible. No. No. Porque ambos están disueltos, ¿no ven? Si el pH hubiese caído después de las dos gráficas, tampoco, porque ambos están precipitados. Y Solo es si cae posible encima separar. de la gráfica. ¿Cómo? Si cae entre medio de la gráfica, Y si digamos. cae en cualquier espacio de entre medio de las dos gráficas, sí es posible separar. ¿Está bien? Mm, ¿Así? Dice si cae, digamos, en Esa. 12,80, digamos así. Y si hubiese estado en 12,80, que es un poco después de que empezó a precipitar. Se puede separar, pero va a haber errores. Como conclusión final, no es posible. ¿Está si cae bien? así, no es posible. No es posible porque está ya empezando a precipitar una parte del hidróxido de cobre. No es posible separar así. ¿Está
bien? No tiene que ser entre medio de los dos. Sí o sí entre medio de las dos gráficas. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Ah, sí. Ya Puede saben, ocurrir el sáquenle caso captura de a esta que parte. ambas gráficas estén juntas como entrecruzadas. Ya, a ver, conclusión. Fíjense qué pasa si las dos curvas están unidas. Esta es una curva y este de acá va a ser otra curva. ¿Qué dicen ustedes? Las dos curvas están juntas. ¿Se puede separar o no? No. ¿Por qué? El pH del medio nunca va a poder recaer entre las separaciones de las dos porque las dos curvas están juntas. ¿No ven? No puede haber una separación. O bien cae después o bien cae antes. No va a caer en medio. Es imposible porque las dos curvas están juntas. No es posible separar si las curvas están juntas. ¿Está bien? Automáticamente. Ahí es imposible. ¿Ya? Así. Eso no se olviden. No se olviden que si son hidróxido, disocien, calculen KPS y con la presión que les toque, calculen pH en el metal. Se separan los valores críticos. Nada más. Entonces, le sacaron captura acá.